No elegí ser monja. Fue el mundo quien decidió por mí. O más bien, fue mi papá, en aquel tiempo, una mujer que opinaba mucho, ya era vista como amenaza. Y yo, con mis sueños de estudiar, de conocer el mundo, de escribir historias. Era un problema más para él. Mi papá decía que el convento me iba a corregir. Que la fe me pondría en el buen camino. Pero lo que él quería no era fe, era silencio. Era control. Y lo consiguió. Si estás escuchando esto, es porque ¿quieres saber qué pasó? Suscríbete al canal, deja en los comentarios desde donde estás oyendo esta historia. Me encanta saber de ustedes. Y créeme, lo que voy a contar va a sacudirte más de lo que imaginas. Me llamo Aurora, y esta es mi historia. Lo recuerdo como si fuera hoy. El día que me llevaron al convento de Santa Clara, allá por las afueras de Puebla. La carreta apenas se detuvo, y mi padre ya me estaba gritando que bajara. Como quien se deshace de un fardo. Ni siquiera volteó a verme, solo dijo: es por tu bien, muchacha, que Dios te dé juicio. Yo, con los ojos hinchados de tanto llorar en el camino, abrazaba la única bolsa con mi ropa. Y crucé ese portón pesado, que se cerró detrás de mí con un estruendo, que todavía escucho retumbar en el pecho. No lo sabía, pero mi vida había cambiado para siempre. Las paredes eran altas, grises, frías como el alma de quien las construyó. El aire olía a incienso viejo. Y a madera húmeda. Las voces, apenas un murmullo. Los pasos de las hermanas sonaban como susurros, como sombras que flotaban sobre el piso de piedra. Me recibió la hermana Teresa, una mujer delgada, con los ojos hundidos y sin expresión. Solo señaló hacia el fondo. No me preguntó el nombre. No quiso saber de dónde venía. Ahí, uno dejaba todo afuera. Incluso quién era. Esa primera noche, acostada en una cama dura, con una almohada tan delgada como una hoja, y una cobija que raspaba como castigo. Me hice bolita como una niña asustada, el silencio me tragaba. Y la nostalgia. Ay, la nostalgia me quemaba por dentro, extrañaba a mi madre. Su voz. El olor del frijol cocinándose en el comal. Esa noche recé, sí, pero no fue una oración de paz. Fue un grito callado, un ruego desesperado: alguien, sáqueme de aquí. Oración a las 5. Trabajo a las 6. Ayuno al mediodía. Silencio, siempre. Las hermanas caminaban en fila, con la vista clavada en el suelo. Como si mirar el mundo fuera un pecado. Ahí dentro, aprendí rápido que no bastaba con obedecer. Había que no sentir. No podías llorar. No podías reír. Y mucho menos, preguntar. La madre superiora, Josefina, era la voz más temida del convento. Nunca gritaba, no hacía falta. Con una sola mirada suya, el aire se cortaba. Tenía el rostro largo, seco. Siempre serio. Una cruz de madera colgaba en su pecho. Y la apretaba con fuerza cada vez que hablaba de disciplina. Decían que era una mujer de fe. Pero desde el principio, yo sentí que lo que la movía no era devoción, era poder. Los pasillos eran fríos, y el eco de nuestros pasos sonaba como si fuéramos fantasmas. Yo observaba todo. Las hermanas mayores caminaban rápido, como si huyeran de algo. Las más jóvenes, como yo, teníamos los ojos cansados. Y la obediencia forzada clavada en la piel. No había sonrisas, solo deberes. No había abrazos, solo normas. Un día, mientras limpiaba los bancos de la capilla, vi a la hermana Clara arrodillada en un rincón. Su cuerpo temblaba. Los hombros subían y bajaban como si cargara una pena muy pesada. Me acerqué un poco. Pero antes de poder decir algo, la puerta se abrió de golpe. Era la madre. Clara se levantó de un brinco, se limpió el rostro con rapidez, y se fue, sin levantar la vista. Como si ocultara una herida aún abierta. Yo me quedé ahí, con el trapo en la mano. Y un escalofrío subiéndome por la espalda. Eso no era normal. Eso dolía solo de verlo. Fue ahí que lo entendí, con una certeza que me aplastó el pecho. El dolor que se respiraba en ese convento no venía de Dios, venía de personas. Desde ese día, empecé a moverme con más cautela. Escuchaba susurros cerca de la despensa. A veces, una hermana desaparecía por días, y cuando volvía, lo hacía más callada que nunca. Era como si todas tuvieran miedo de algo. O de alguien, y mientras más pasaba el tiempo,
más ese silencio forzado me apretaba por dentro. Como si algo estuviera a punto de estallar. Esa mañana, el campanario sonó más temprano de lo normal. Algo andaba mal. Porque ahí, todo seguía un horario rígido. Milimétrico. Perfectamente repetido. Nos reunimos en la capilla, medio dormidas, pero algo en el aire se sentía más denso que de costumbre. Me senté en mi banco, con las manos cruzadas sobre el regazo, pero el pensamiento estaba lejos. Fue entonces cuando lo noté. El banco de la tercera fila, al lado izquierdo, ese donde siempre se sentaba Clara, estaba vacío. Esperé hasta que la oración terminó. Busqué con la mirada por todos lados. Nada. Ni rastro de ella. Al salir, me armé de valor. Con voz baja, y disimulando, le pregunté a la hermana Teresa: «¿La hermana Clara está enferma?». Ella se congeló un segundo. Luego se arregló el velo con manos tensas. Y respondió con frialdad: «Fue transferida». Solo eso, y se fue, sin dejar espacio para otra palabra. ¿Transferida? Sin aviso. Sin despedida. Sin una carta. Eso, no me lo creí. Las transferencias siempre iban acompañadas de ceremonias. Bendiciones. Discursos de la madre Josefina, nunca así. A escondidas, en el almuerzo, todo se sentía extraño. Las hermanas comían en silencio, como siempre, pero había algo más. Las miradas se cruzaban, se desviaban rápido, nadie decía nada. Pero todas lo sentíamos, yo también guardé silencio. Pero el corazón latía con fuerza. Esa tarde, fui al cuarto de Clara. La puerta, entreabierta. Adentro, sus cosas ya no estaban, la cama, demasiado ordenada. Y el olor a lavanda que ella usaba siempre, desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí, me dolió la garganta. Clara no había sido transferida. Yo lo sabía, y si se había ido, había sido por ese silencio, ese miedo, que todas cargábamos como una cruz invisible. Ahí entendí que en el convento la verdadera norma no era la oración, era el miedo. La madre hablaba de devoción, pero lo que ella cultivaba con esmero era el control, y por primera vez, desde que puse un pie en ese lugar, sentí que mi presencia allí no era solo una imposición de mi padre, era un peligro. Desde ese día, mi única misión fue observar, escuchar, atar cabos, y encontrar la verdad sobre lo que le pasó a la hermana Clara. El convento, que antes me parecía simplemente estricto, ahora se sentía como una tumba con secretos mal enterrados. Cada piedra, cada sombra en las paredes, parecía guardar algo que nadie se atrevía a nombrar, y los ojos de las hermanas. Ay, esos ojos, algunas los bajaban al instante, otras los dejaban fijos, como si gritaran en silencio, un auxilio que solo entiende quien también está atrapada. La hermana Rosa era una de esas. Siempre callada, el velo caía tan bajo que casi le cubría los ojos. No hablaba. No reía. Y jamás se acercaba a nadie, pero un día nos tocó limpiar la despensa juntas. Estábamos en silencio, como de costumbre, cuando dejó caer un frasco de vidrio. Se agachó, y, sin mirarme, susurró apenas, como si las palabras le rasgaran la garganta: «Clara sabía demasiado». Sentí el cuerpo helarse. El corazón me golpeaba los oídos. La miré, pero ya había vuelto a su papel de sombra muda. Salimos de ahí sin decir más palabra, pero esa frase se quedó picándome la mente como un eco venenoso. Sabía demasiado, demasiado que, al día siguiente, mientras barríamos el patio, la vi de lejos. Rosa me lanzó una mirada fugaz, una advertencia sin voz: «Cuidado». Las demás caminaban como si el suelo fuera de vidrio. Todo parecía un ritual vacío. Nadie murmuraba una oración con fe. Todo era automático, como si alguien, o algo, nos estuviera observando, y quizás, así era. Una noche, desperté con ruidos en la ala antigua. Pasos apurados. Una puerta chirriando. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo como tambor de guerra. No era un sueño. Lo sentí en la piel. A la mañana siguiente, fui al corredor viejo, ese que nadie usaba más. El aire ahí era más frío. Como si el tiempo se hubiera quedado estancado en esas paredes. Pasé los dedos por el muro. Y vi marcas, uñas, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir de ahí desesperadamente. Me temblaron las manos. Me ardieron los ojos. Supe que algo verdaderamente oscuro se escondía en ese lugar. No era fe. No era castigo, era otra
cosa, y cada silencio, cada mirada esquiva, me decía que nadie se atrevía a nombrarlo, pero los rastros estaban ahí, como heridas que no cicatrizan. Volvía al dormitorio helada. Pero la mente me hervía. Ahora, cada ausencia era una alarma. Cada rincón, una pregunta. Y la más grande de todas seguía siendo Clara. ¿Dónde estaba? ¿Qué sabía exactamente esa noche? Cuando el convento dormía bajo el murmullo lejano de las campanas, me levanté sin hacer ruido. Los corredores estaban cubiertos por una penumbra espesa, y mis pies descalzos apenas rozaban el suelo. Caminé por las salas más antiguas, hasta llegar a la biblioteca, un sitio olvidado, lleno de libros empolvados, velas consumidas y esquinas que olían a abandono. No sabía qué buscaba. Pero algo dentro de mí decía que ahí había respuestas. Revisé los estantes, uno por uno, hasta que, entre dos libros gruesos, vi una abertura. Escondido allí, un cuaderno viejo, con tapa de cuero gastada por el tiempo. Lo abrí con cuidado, y el aire pareció detenerse. La letra era femenina, fuerte, intensa. En la primera página, un nombre, María Castillo. Nunca había oído hablar de ella, pero las frases que había escrito ardían como cuchillas en el papel. Nadie me cree, decía una de las primeras líneas, pero yo lo vi, y lo que vi, nadie debería verlo jamás. Seguí leyendo, sin poder parpadear. Castigos secretos. Monjas que desaparecían. Y un sótano al que nadie se atrevía a entrar. La madre Josefina decía que ese lugar, el de abajo, era para penitencia, pero lo que ocurría ahí no tenía nada de sagrado. Cerré el cuaderno con las manos temblando. Me recargué en la pared. Sentía que el aire me faltaba. Era como si la historia se estuviera repitiendo. Lo que vivió María Castillo estaba pasando otra vez, ahora con Clara. Y quizás, con otras también. A la mañana siguiente, mientras tomábamos el café de avena en silencio, crucé la mirada con Rosa. Ella supo. Lo vio en mis ojos, cuando todas salieron, se acercó a mí. Lenta. Con las manos trémulas. Lo encontraste, ¿verdad? Susurró. Asentí, sin decir nada más. Tenemos que hablar. Me guió hasta el fondo del patio, cerca del huerto, donde casi nadie iba. Hay más cosas que necesitas saber, dijo. Y miró a su alrededor como si el miedo tuviera oídos. Pero tienes que prometer que no le dirás a nadie. Aún no caminamos despacio hasta un rincón detrás del huerto, donde crecían unas hierbas olvidadas. Rosa no dejaba de mirar a los lados, como si alguien pudiera salir de entre las sombras en cualquier momento. Cuando creyó que era seguro, habló, muy bajo, casi un suspiro. Clara quería escapar. Me quedé helada. Decía que no podía más. Que iba a salir por la noche, con una llave vieja del portón trasero. ¿Una llave? Pregunté, con el corazón retumbando. Rosa bajó el velo. Su rostro estaba marcado por el cansancio y algo más, algo roto. Dijo que una de las hermanas mayores la había escondido detrás del altar, en un hueco de los tiempos en que el portón no tenía cerradura nueva. Tragué saliva con dificultad. La idea de escapar de ese lugar parecía irreal. Pero Clara lo intentó. Y pagó por eso. Esa noche desapareció, dijo Rosa, y al día siguiente, la madre nos reunió. Fue transferida, dijo. Pero yo la vi. ¿La viste? Murmuré. Rosa bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La madre entró al dormitorio con dos hombres. La despertaron en la madrugada. Le taparon la boca. Clara no gritó. Solo cerró los ojos. Como si ya supiera. Y después, silencio. Y nunca se volvió a hablar de ella. Sus manos temblaban. Las mías también. Todo tenía sentido. Cada pieza encajaba. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté. Ella me miró con una tristeza profunda, de esas que solo carga quien ha callado demasiado. Porque aquí, las que hablan, desaparecen. Me quedé callada. La imagen de Clara, su sonrisa, su rosario entre los dedos, me atravesó el pecho. ¿Y la llave? Susurré. Se perdió. Pero hay otra entrada. Rosa miró a los lados. Se acercó más. Existe un pasadizo antiguo, lleva a la parte de abajo del convento. Lo usaban durante la guerra para esconder comida. Ahora nadie habla de eso. ¿Has estado ahí? Pregunté, con la garganta seca. Ella negó con la cabeza. Tengo miedo. Dicen que ahí es donde llevan a las que rompen las reglas. Ese es el castigo final. Sentí que el aire desaparecía por un instante. No sabía qué había en ese lugar, pero estaba segura de que, si Clara dejó alguna huella,
sería allí, volví al dormitorio con la mente en llamas. Era como si algo en mí hubiera despertado. Clara intentó escapar. Rosa vio. Y cayó, y ahora yo. Yo tenía que saber qué había en ese lugar prohibido, ya no era curiosidad. Era necesidad, necesitaba ponerle nombre al miedo. A lo que todas sentimos, pero nadie se atreve a decir, esa noche casi no dormí. Las cadenas afuera, el crujido de las ventanas con el viento, todo sonaba más fuerte. Más cargado, me encogí en la cama, intentando callar los pensamientos, pero las palabras del diario de María retumbaban como rezos al revés, lo que pasa ahí abajo no tiene nada de santo. Al día siguiente me asignaron limpiar la sacristía con la hermana Marilia, una de las pocas que ya estaban allí antes de que Josefina tomara el convento. Tenía el rostro cerrado, los pasos firmes, pero su andar era lento, como si la culpa le pesara desde hacía años. Mientras organizaba unos libros antiguos, vi una grieta en la pared, justo detrás del armario. Esperé a que saliera. Me acerqué, pasé los dedos sobre la piedra, y sentí una hendidura, una inscripción, letras, o mejor dicho, nombres: Clara, María C. Y otros, que jamás había oído, nombres, tachados en el revoque, nombres que quizás, el convento había querido borrar. Esa tarde, corrí a buscar a Rosa, el corazón me golpeaba el pecho como tambor. Encontré los nombres, le susurré, y ella abrió los ojos, como si acabara de ver un fantasma. Entonces, era por ahí. Por esa grieta detrás del armario, Rosa y yo respiramos hondo al mismo tiempo. Y lo supimos. Ya no había marcha atrás, teníamos que bajar. Ver con nuestros propios ojos lo que tantas habían querido ocultar, si era cierto. Aquello lo cambiaría todo. A mi fe, a todo lo que creía que era verdad, porque a veces, la fe que te enseñaron, es solo una cortina que esconde verdades que nadie se atreve a mirar, y en ese convento, la verdad, parecía estar enterrada bajo tierra. Esperamos la madrugada. La noche era el único momento en que el silencio del convento dejaba de ser regla y se convertía en protección. Planeamos todo con detalle. Rosa vigilaría cerca del refectorio. Yo entraría sola a la sacristía. El miedo me quemaba por dentro. Pero algo más fuerte me empujaba. No era valor, era necesidad. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esa mentira. Descalza, con el corazón golpeando en los oídos, llegué a la puerta. La llave seguía ahí. La giré con cuidado. El chirrido seco de la madera me pareció un trueno. Entré. Cerré detrás de mí. La luz de la luna se colaba apenas por la ventana alta. Fui al armario. Empujé con el cuerpo. Rugía, pesaba, pero cedió. Detrás, las piedras. La argolla de hierro. Metí los dedos. Tiré. Un chasquido respondió. Era una puerta vieja, oculta. Polvorienta. Silenciosa. La abrí. Un golpe de moho y humedad me llenó los pulmones. Encendí la vela que había traído escondida. Temblaba tanto, que el fósforo casi se me escapa. La llama danzó, pero no se apagó. Frente a mí, una escalera de piedra en espiral, y cada peldaño, más frío. Más oscuro. Más ajeno al mundo. El aire era espeso. Las paredes, cubiertas de musgo. Abajo, un pasillo estrecho, con puertas de madera en ambos lados. Caminé lenta, algunas puertas estaban abiertas. Adentro, colchones sucios, rosarios rotos, marcas en las paredes. Restos de pan mohoso sobre una bandeja oxidada. El estómago se me revolvió. Era real. Había gente encerrada ahí. Hubo, en una de las últimas celdas, encontré una sandalia. Pequeña. Rota, y al lado, un pedazo de tela azul. Era igual al velo de Clara. Me arrodillé, con la vela temblando en la mano. Eso no era penitencia. Era castigo. Era encierro. Era cárcel. Entonces, un ruido seco arriba, la puerta. Alguien, el corazón se me disparó, soplé la vela. Oscuridad total, me escondí tras una columna de piedra. Sudando. Temblando, no podía respirar. El olor a moho se mezclaba con el miedo en la garganta. La oscuridad era absoluta. Solo los pasos, uno a uno, hacían crujir la piedra bajo mis pies, y entonces, una voz. Fría. Firme. Baja, sé que hay alguien aquí. El cuerpo entero se me congeló. Era la madre Josefina. No había duda. El tono arrastrado, el paso controlado, era ella. No me moví. No respiré. Ella caminó hasta el fondo,
donde yo había dejado el pedazo de tela. Se detuvo. Se inclinó. Levantó la sandalia y murmuró, como si hablara con un fantasma. Nunca aprenden. Dejó caer el objeto. Se giró, al subir los primeros escalones, miró sobre el hombro y dijo algo que me congeló los huesos. Sea quien sea. Voy a descubrirlo, y se fue. Con el farol, y con toda la luz, la puerta se cerró. El eco sonó como un trueno, después, nada, silencio. Esperé. Lenta. Hasta estar segura de que se había ido, salí de mi escondite con las piernas temblorosas, subí la escalera casi de rodillas, sin hacer ruido. La sacristía seguía abierta. No trancada. Me deslicé fuera, aguanté la respiración hasta cruzar el corredor, corrí en silencio, hasta el dormitorio. Rosa estaba sentada en mi cama, con los ojos abiertos como platos. Tardaste mucho. Me senté junto a ella. Y entonces, me derrumbé. Ella lo sabe. La madre, sabe que alguien estuvo ahí abajo. Rosa se tapó la boca, pálida de terror. Va a averiguar quién fue, lo sé, murmuré. Teníamos que actuar. Y rápido. Antes de que la verdad volviera a ser enterrada, junto con nosotras. A la mañana siguiente, el ambiente en el convento era irrespirable. Las hermanas caminaban con la mirada aún más baja, como si en el aire flotara una advertencia. La madre Josefina no apareció en el desayuno, pero envió un mensaje claro: todas debíamos presentarnos en la capilla a las 6 en punto. Para una oración especial de vigilancia. La palabra tenía gusto a hierro. Eso no era oración, era cacería. Intenté actuar con normalidad durante el día, pero las manos me temblaban mientras limpiaba los bancos de la capilla. Los ojos se me iban a las ventanas, esperando ver en cualquier momento a alguien llegar para llevarme, como a Clara. Rosa evitaba mirarme. Nos cruzábamos como desconocidas. Era más seguro así. Al atardecer, cuando el sol se colaba entre las columnas del patio, vino el llamado. Me citaron en la sala de la madre. El corazón se me fue al piso. Caminé como quien va al cadalso. Cada paso, una pelea contra el miedo. Toqué la puerta con los nudillos. Una voz seca respondió. Entré. El olor a incienso quemado y encierro llenaba la sala. Los muebles oscuros, la cruz de madera, la sombra de los libros, todo ahí pesaba. La madre Josefina me miraba, sentada con las manos cruzadas. Siéntese. Hermana Dolores, obedecí. La silla estaba helada. Anoche, alguien bajó al sótano y tocó donde no debía. Tragué en seco. No dije nada. Este convento tiene reglas. Reglas sagradas. Y quien las rompe, paga las consecuencias. Me miró. En silencio, como queriendo arrancarme la verdad con los ojos. Luego se recostó. Quiero que rece con más fervor esta semana. Algo en usted ha cambiado. Está inquieta, asentí. Fingí calma, devoción, obediencia. Pero por dentro, todo ardía. Salí con las piernas flojas. Rosa me esperaba en la escalera. ¿Lo sabe? Asentí. Más que nunca, esa noche. Después de la oración obligatoria, me encerré en el cuarto. El corazón me apretaba el pecho. Rosa llamó a la puerta con 2 golpecitos. Nuestro código. Entró pálida, los ojos hundidos. Temblando, encontré algo del interior de su hábito. Sacó un pequeño paño. Lo desenrolló sobre mi cama. Ahí estaba. El rosario de Clara. Lo reconocí de inmediato. Cuentas oscuras. La cruz gastada. ¿Dónde lo hallaste? Pregunté, sintiendo náuseas. Detrás del tapiz, en el salón viejo. Alguien lo dejó caer. O lo olvidó. Tomé el rosario como si fuera frágil. Como si fuera la última prueba. Clara no fue transferida. Fue silenciada. Y ese rosario era su grito no apagado. Rosa se sentó a mi lado, susurrando: Dolores. Si ella descubre que tenemos esto, estamos perdidas. Miré la cruz. Y ya no sentí miedo. Sentí rabia. Precisamente por eso, no podemos esperar más. ¿Quieres salir del convento? No quiero, necesito. Y tú también. Ella dudó. Su mirada se perdió en la pared. Y si nos pasa como a Clara, respiré profundo. Entonces, al menos lo intentamos. Al menos. No nos quedamos esperando ser las siguientes. Esa noche planeamos todo. Susurros apenas. Ruta por ruta. Corredor por corredor. El portón principal era imposible. Pero por detrás del huerto,
había una oportunidad, el muro era alto. Pero con la escalera de la despensa, tal vez, necesitábamos cuerda. Comida. Silencio. Y coraje. Antes de dormir, escondí el rosario entre el colchón y la base de madera. Aquello no era solo una prueba. Era promesa. Rosa me tomó la mano. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo lograremos. Pero juntas, apreté su mano con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en mí, el plan estaba hecho. Solo faltaba resistir unas cuantas noches más, porque cuando el miedo se esconde detrás de rezos, la única salida es romper el silencio. En los días que siguieron, cada minuto fue una prueba. La madre comenzó a llamar a hermana Salazar a su oficina. Interrogatorios silenciosos. Miradas perdidas al volver. Rosa y yo, casi ni nos veíamos, todo era tensión. El miércoles por la tarde, mientras organizaba los armarios del refectorio, vi algo, enrollada en un trapo viejo, detrás de un cesto. Olvidado de trigo, una escalera de cuerda, pequeña, pero firme, tal vez, la había usado alguien, alguna vez, con el mismo sueño que el nuestro. Incliné la cabeza como en oración. La escondí bajo el hábito, esa noche, tras la última plegaria, nos encontramos en silencio, detrás de los sacos de papas. Rosa temblaba. ¿Estás segura que hoy es el día? Asentí, la escalera está conmigo. El portón del huerto solía quedar sin tranca, después de que entregaban los vegetales. Esa era nuestra única oportunidad. Esperamos que el reloj marcara 11 campanadas, el convento dormía. Nosotras, no salimos despacio. Descalzas. Con el corazón a saltos, el camino hasta el fondo del terreno nos pareció el más largo que habíamos recorrido. Cada sombra nos vigilaba. Cada crujido nos congelaba. Llegamos al muro. Era más alto de lo que imaginábamos. Atamos la cuerda al tubo oxidado que cruzaba por lo alto. Rosa subió primero. Yo la sostenía con fuerza. Los ojos fijos en sus pies. Rezando. Sin hablar, cuando alcanzó la cima, se giró y me extendió la mano. Ahora tú, escalé con cuidado. Las manos me resbalaban del sudor. El frío de la noche chocaba con el fuego en la sangre. Del otro lado, oscuridad. Y el sonido lejano del mundo real. Salté. Caí con fuerza. Pero no dolió, porque esa caída fue la más leve que había sentido en años. Había salido. Aunque solo fuera por unos segundos. Había salido, pero no sabíamos que lo peor estaba por venir. Caímos al otro lado del muro como dos sombras apuradas por el miedo, las manos raspadas, las rodillas dolidas y el corazón a punto de explotar. Nos quedamos ahí, de rodillas en la tierra húmeda, escuchando nuestra respiración agitada y el canto de un grillo indiferente a nuestro caos. Era libertad. Sí. Pero una libertad frágil. Rodeada de miedo por todos lados, nos levantamos. Corrimos. El camino que Rosa recordaba de niña, cuando ayudaba en los canteros, era ahora un laberinto de sombras y ramas. La ciudad seguía dormida. Las luces, escasas. Las calles, vacías. Nuestros hábitos nos delataban. En cualquier momento, alguien podía vernos. Detenernos. Devolvernos. Seguimos por callejones empedrados. Buscando una señal. Cualquier señal de vida. La idea era llegar a una villa detrás de la colina. Rosa aseguraba que ahí vivía una señora que conoció a su madre hace muchos años. Si aún vive, nos ayudará. No estaba segura de nada. Pero ya no había espacio para dudas. Fue entonces que escuchamos los sonidos. Un caballo. Luego otro. Y voces venían por la carretera de tierra. Los cuerpos se nos helaron. Son ellos, susurré. Rosa abrió los ojos. La madre mandó por nosotras. No podíamos correr por la vía principal. No había tiempo. Saltamos al matorral de al lado. Nos arrastramos entre ramas que nos arañaban la piel y rasgaban los hábitos. Los cascos resonaban más fuerte. Estaban cerca. Muy cerca. Nos escondimos tras una maleza espesa. Teníamos las bocas tapadas una a la otra. Ni un suspiro podía escapar. Las voces se acercaban. Debieron pasar por aquí. Revisen el monte. Uno bajó del caballo. El crujido de las hojas nos gritaba al oído. Mi cuerpo entero temblaba. Rosa me apretaba la mano con tanta fuerza que parecía querer disolvernos en la tierra. El tiempo se detuvo. Y por un momento, creí que ahí acabaría todo. Pero entonces, un estruendo al otro lado del bosque. Algo cayó.
O alguien, los hombres corrieron hacia el ruido. Fue nuestro milagro, Rosa ya estaba de pie. Los ojos abiertos. Las piernas listas para correr, corrimos. A través del monte. Tropezando, sangrando, pero no parábamos, cada segundo valía la vida, el corazón me retumbaba en el pecho como si fuera a salir volando, solo podía pensar en una cosa, si nos detenemos, nos alcanzan, tras varios minutos sin rumbo, apareció una cerca. Y detrás, una casa vieja, una luz tenue escapaba por la ventana, Rosa me tiró de la mano, es ahí. Recuerdo ese porche, cruzamos el terreno corriendo. Sudorosas, sucias, exhaustas, golpeamos la puerta con las manos abiertas. Sin ceremonias. Sin tiempo, una señora abrió. Asombrada. Con el cabello recogido y una bata de flores, nos miró. Y tardó en entender, santo Dios, ¿qué les pasó? Rosa se adelantó, la voz quebrada, soy Rosa, hija de doña Lourdes. ¿Usted conoció a mi madre, Rosa? La pequeña Rosa del sitio Las Palmeras, sin más palabras, abrió la puerta. De par en par entramos corriendo, la sala olía a cera y madera húmeda. Nos ofreció cobijas, agua y silencio, se sentó en su mecedora. Escuchó. Y cuando nombramos el convento, su rostro se puso serio. Siempre sospeché que eso escondía algo más que fe. Las muchachas que salían de ahí, o cambiaban, o no salían jamás, contamos lo que pudimos. Ella nos dio refugio, pan caliente y una cama de matrimonio, donde dormimos, abrazadas. Como si aún estuviéramos corriendo en la oscuridad. Pero esa noche, por fin dormí, sin el sonido del campanario. Sin la cruz pesada de la madre Josefina en la puerta. Sin el silencio asfixiante de las paredes frías. A la mañana siguiente, doña Silda, así se llamaba la señora, nos llevó a la iglesia del pueblo, una iglesita sencilla. Sin torres altas ni vitrales de colores, pero llena de voces tranquilas, y un olor a pan horneado que venía desde la cocina contigua. Fue ahí, en ese rincón modesto, donde reencontré algo que pensé perdido para siempre, la fe, el padre. Se llamaba Samuel. Un hombre de sonrisa fácil y ojos que escuchaban antes de que la boca hablara. Cuando doña Silda nos presentó, él no preguntó nada. Solo abrió la puerta, como quien ofrece techo sin pedir explicaciones sobre la tormenta. Nos sentamos en los bancos de madera, las rodillas todavía raspadas, las marcas de la fuga aún en el rostro, y el corazón, roto, nos trajo té caliente. Y pan recién salido del horno, aquí no importa de dónde vienen. Sino que necesitan para seguir adelante. No supe cómo reaccionar a tanta bondad, sin juicio, sin exigencia. Era como si alguien, por fin, mirara más allá del hábito roto y los ojos desconfiados, como si viera el alma. Esa tarde, barrimos el patio de la iglesia, acomodamos las sillas para el culto y ayudamos a separar ropa para las familias del pueblo. Todo era distinto. La gente allí se abrazaba de verdad, reía sin miedo, rezaba con los ojos cerrados y el corazón abierto. No había penitencia. No había humillación disfrazada de doctrina, solo personas creyendo, sin miedo. Pasamos varios días allí. Y cada uno sanaba una parte distinta de lo que Josefina había roto. Las noches se volvieron suaves. Los sueños ya no traían sótanos fríos ni puertas cerradas. Volvimos a dormir sin sujetar el rosario con fuerza. Volvimos a hablar sin susurrar. Volvimos a reír, y eso dolía más que todo. Porque nos recordaba que si había vida después del convento, vida real, una mañana clara, mientras tendíamos ropa en el patio, el padre Samuel se acercó en silencio. ¿Han pensado en empezar de nuevo? Rosa me miró. Yo respiré hondo. Lo pensamos, todos los días, padre. Él sonrió, con ternura. Tal vez sea hora de reencontrar a la familia que dejaron atrás. Sentí un nudo en el pecho. Años sin escuchar mi nombre fuera de los muros. Años sin imaginar la casa donde crecí, la voz de mi madre, o peor, la mirada de mi padre. Bajo ese cielo limpio y con las manos aún mojadas de jabón, entendí que quizás todavía había algo esperándome al otro lado del dolor. El domingo siguiente, la misa fue al aire libre, en un campo florido detrás de la iglesia. La gente llevó banquitos, mantas de colores, hasta los perros se echaron bajo los árboles. Para escuchar al padre hablar, Rosa y yo nos quedamos atrás. En silencio, aún no sabíamos cómo encajar en ese nuevo mundo, pero había algo allí que calentaba el alma. Tras la ceremonia, el padre Samuel se nos acercó con un sobre en la mano. Hice algunas llamadas, dijo. Hay un nombre, Dolores. Una dirección, no sé si sigue viviendo allí,
pero es el lugar donde te registraron cuando te enviaron al convento. El corazón me dio un vuelco. Tomé el papel con cuidado, como si fuera de vidrio, el nombre de mi padre. La dirección. Era el mismo sitio donde pasé mi infancia. Las piernas me temblaban, no veía a mi padre, desde el día en que me dejó en la puerta del convento como quien se deshace de un peso. Nunca supe si seguía con vida, parte de mí quería olvidarlo. Pero otra, necesitaba entender por qué me entregó. ¿Por qué nunca preguntó si yo aún existía? Doña Silda, siempre práctica, no dudó, vamos hoy mismo. La carretera es de tierra, pero el coche aguanta. Rosa me apretó la mano. Si quieres, voy contigo, negué suavemente con la cabeza. Esta vez, tengo que ir sola. El camino fue largo. Cada kilómetro, un año que dejaba atrás. Cuando el auto se detuvo frente al viejo portón de madera, sentí las manos sudar, las flores del jardín, muertas. La maleza cubría los escalones del porche, toqué la puerta con los nudillos. Como quien llama a un tiempo dormido, un hombre abrió, el cabello, más blanco que en mis recuerdos. Pero los ojos, eran los mismos. Cuando me vio, abrió los ojos, pero no dijo nada. Nos quedamos ahí, frente a frente, en un silencio más alto que cualquier palabra. Papá, dije, la palabra salió temblando, cargada de años no dichos. Él dio un paso hacia atrás. Se llevó la mano al pecho y se sentó lentamente en una silla vieja. ¿Eres tú? Volviste, sus ojos se llenaron de lágrimas. Los míos también, me miraba como si viera un fantasma. Los dedos le temblaban, la respiración pesaba, como si tragar cada palabra le costara una vida. No sabía si acercarme o volver al auto. Parte de mí quería explicaciones. Quería gritos. Quería disculpas. Y otra, solo quería saber qué quedaba de aquel hombre que una vez fue mi padre. Entra, hija. Si es que todavía puedo llamarte así. Su voz era ronca, como si hubiera olvidado cómo pronunciar mi nombre. Entré despacio. La casa, igual. Los mismos muebles. El olor a madera vieja. El café frío sobre la mesa, todo era como antes, y sin embargo, nada lo era. Nos sentamos frente a frente. Sin mesa entre nosotros. Solo el vacío, y la espera. Me miró las manos. Luego el rostro. Has crecido tanto, eso dolió. Como si aún tuviera derecho a decirlo. Como si no me hubiera abandonado. Respiré hondo, porque lo hizo. La pregunta no traía rabia. Pero si heridas abiertas. Él bajó la cabeza, porque fui débil. Y creí que el convento te protegería de un mundo, del que yo no sabía cuidarte. Su sinceridad me desarmó. Me dolió en otro lugar. Fue más fácil dejar que otros cuidaran de ti. Más fácil, pero no más correcto. El silencio que siguió. Fue un abrazo que nunca dimos. Y también, lo único que podía ofrecerme. Lloramos más de lo que hablamos. Y en ese llanto, vi el arrepentimiento, no como disculpa, sino como un hombre roto que entendía que ya no podía cambiar el pasado. Tu madre murió hace 2 inviernos, nunca dejó de rezar por ti. Dormía con una mantita tuya. Todavía la cosía. Eso me rompió por dentro. Pasamos horas ahí. Me mostró una caja vieja con mis dibujos, mis cuadernos, guardó todo. Incluso después de haberme entregado, al final, me abrazó. Como un padre que, a pesar de todo, aún quería ser padre, y yo, aunque dolía, lo permití, no por él. Por mí, porque perdonar, también es liberarse, pero había algo más que debía liberar. No solo de mí, sino del mundo. Volví al pueblo con el corazón roto, pero extrañamente liviano, como si ese abrazo tardío hubiera cerrado una herida que sangraba desde niña. Rosa me esperaba en la puerta de la iglesia. Cuando me vio, corrió hacia mí. ¿Estás bien?, asentí, sonriendo débilmente. Por primera vez, lo estoy. Los días siguientes. Algo en mí cambió. Ya no era la monja asustada de pasos bajitos por los pasillos del convento, tampoco era la hija que mendigaba amor paterno, era otra cosa, una mezcla de sobreviviente y testigo, y cuando entendí eso, supe lo que debía hacer. Le conté todo al padre Samuel. Cada parte. Sin guardarme nada, le mostré el diario de María Castillo. El rosario de Clara. Las anotaciones. Los nombres en la pared de la sacristía. Él escuchó sin interrumpirme. Los ojos graves. La espalda erguida. Cuando terminé, respiró profundo. Tienes que contarle esto al mundo. Y si nadie me cree, me miró fijo. Ya no estás sola. El domingo siguiente, me dieron la palabra en el culto de la mañana. Subí al altar con las piernas temblando.
las manos frías, pero cuando miré al pueblo reunido, familias enteras, niños, mujeres con historias en la piel. Sentí una fuerza que no venía solo de mí, era como si todas las Claras y las Marías me empujaran hacia adelante. Hablé. Como nunca había hablado, conté lo que vi, lo que viví, lo que escuché. Y lo que sobreviví. Hablé del sótano de Josefina, de las monjas silenciadas, de la huida, del dolor y de la fe, esa que me sostuvo cuando la religión quiso aplastarme. Al terminar, había lágrimas. Pero no de tristeza, sino de reconocimiento, de libertad. Muchas mujeres se me acercaron. Después, algunas nunca habían hablado. Otras siempre sintieron algo raro en ese convento, pero nunca tuvieron pruebas. Yo las tenía, y con el apoyo de la comunidad, sabíamos qué hacer. La justicia podía tardar. Pero el silencio ya no ganaría otra vez, porque la verdad, cuando se dice en voz alta, corre como el viento, y mi misión apenas comenzaba. Nunca imaginé cómo sería verla enfrentada. Ella, que durante años se creyó intocable, ahora tendría que mirar a los ojos de la verdad, pero lo que más me sorprendió fue lo que vino después. Otras monjas empezaron a aparecer. Algunas de nuestra época. Otras de décadas atrás. Una de ellas, ya mayor, se me acercó en un encuentro. Tomó mis manos con ternura y dijo: «Tú rompiste el muro, nosotras solo vivíamos detrás de él». Me emocioné. ¿Por qué era eso? Mi dolor no era solo mío. Era colectivo. Y, por más extraño que parezca, eso me dio paz. La noticia de la investigación se expandió, el nombre del convento apareció en los periódicos. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue interrumpido. Vi una nota en la televisión. El portón de Santa Clara en pantalla. Y lloré, no por mí, sino por todas las que pasaron por ahí y nunca salieron. Rosa y yo seguimos adelante. Dimos charlas, ayudamos a chicas a encontrar refugio, participamos en encuentros de mujeres que, como nosotras, sobrevivieron a cárceles disfrazadas de fe, y cada vez que contaba mi historia, sentía que esa niña que entró al convento contra su voluntad por fin estaba siendo escuchada. Ya no era una voz atrapada. Ahora, resonaba. Y seguiría resonando, porque lo que vivimos ahí dentro jamás será olvidado. Y la semilla del cambio ya fue sembrada. Ese día, el cielo estaba despejado. Una brisa suave danzaba entre los árboles. Era una mañana de bautismo en la iglesia del pueblo, pero esta vez, no era una niña quien sería acogida. Era yo, después de años sirviendo bajo órdenes que me asfixiaban, después de repetir oraciones que herían más de lo que sanaban, finalmente entendí el verdadero significado de la fe. De pie, descalza, sobre el pasto húmedo, con el corazón en silencio. Yo estaba lista para comenzar de nuevo. El padre Samuel se acercó, con esa sonrisa calma que siempre llevaba consigo. Las personas de la comunidad nos rodeaban junto al pequeño estanque de agua. Rosa me esperaba al otro lado. Tenía un pañuelo blanco entre las manos, y los ojos llenos de emoción. Ella también sería bautizada. Pero primero, era mi turno. Cerré los ojos. Respiré profundo. Cuando el agua tocó mi frente, fue fría. Pero no helada, era como si lavara, poco a poco, cada herida, cada noche de miedo, cada lágrima escondida en la oscuridad del convento, y en ese instante, sentí algo que nunca había sentido ahí dentro: levedad. Cuando abrí los ojos, el mundo seguía igual, el cielo azul, el viento tibio, las campanas sonando su melodía sencilla, pero dentro de mí, todo era distinto. Era como si hubiese dejado atrás una piel vieja, pesada, llena de cicatrices, y en su lugar, nacía otra, no para borrar lo vivido, sino para mostrar que, a pesar de todo, yo sobreviví. Rosa vino después. Caminó despacio. Con el rostro bañado en emoción, al ser bautizada, tomó mi mano con fuerza, y allí nos quedamos. De pie. Juntas, dos mujeres que se atrevieron a huir. A hablar. A resistir. Cuando salimos, descalzas, con los vestidos mojados y el pecho lleno de sol, reímos en paz. Como niñas, que por fin volvían a pertenecerse. En los días siguientes, empezaron a llamarnos algo nuevo: hermanas de coraje, y aunque ya no llevábamos hábito, ni convento, ni reglas impuestas por el miedo, sabíamos que pertenecíamos a algo más grande. Algo construido con verdad, con perdón, con fe, fe de verdad. La que libera, porque ahora, esa fe nos llamaba a ir aún más lejos, porque en el fondo, nuestra historia apenas comenzaba. ¿Sabes, hijo? Durante mucho tiempo,
Yo pensé que tener fe era aguantar en silencio. Que sufrir en nombre de Dios era obedecer, pero aprendí, con el tiempo y con dolor, que Dios no quiere silencio de miedo, Dios quiere verdad, y la verdad libera, aunque duela al principio. A mí me enviaron a un lugar donde decían que encontraría paz, pero lo que encontré fue control, abuso, oscuridad, y aún así, sobreviví y hoy hablo. Porque nadie más debe confundir religión con prisión. Ni silencio con santidad. Si tú, que estás escuchando, alguna vez tuviste miedo de contar tu historia, yo te entiendo, pero no te calles. Tu historia importa. Tu voz importa. Tu libertad es un derecho, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. A veces llega después del dolor, pero llega, y cuando llegue, abrázala con fe, fe verdadera, la que acoge, la que sana, la que libera.